Buenos días con todos. Voy a grabar esta clase en Microsoft Teams. Esta es la grabación para la sección A. Continuamos con el capítulo de trastornos genéticos. Tenemos el caso de síndrome de Marfan. El tipo de herencia es autosómica dominante. La mutación sucede en el gen que codifica a la proteína fibrilina 1. La proteína fibrilina 1 forma microfibrillas en el tejido conjuntivo. La fibrilina 1, por lo tanto, es esencial en la formación de fibras elásticas, porque las microfibrillas constituyen un armazón para que se depositen múltiples moléculas de tropoelastina que se unen covalentemente mediante enlaces cruzados a microfibrillas. Es decir, la fibrilina 1 es esencial para que se formen de manera adecuada las fibras elásticas. Las fibras elásticas son abundantes en aorta, ligamentos de articulaciones y zónulas ciliares del cristalino. Por lo tanto, el cuadro clínico presentará alteraciones a dicho nivel. La deficiencia de fibrilina da lugar a formación de fibras elásticas sin estabilidad. La fibrilina anormal tiene un efecto dominante negativo en el ensamblaje de fibras elásticas. Nosotros ya tenemos el concepto de dominante negativo. El 50% de proteínas anormales interfieren con el otro 50% de proteínas normales. Por lo tanto, el tipo de herencia es autosómico dominante. El heterocigote estará enfermo. Otra característica del síndrome de Marfan, además de tener fibras elásticas anormales, es la activación excesiva del factor transformante de crecimiento beta. Las microfibrillas normales lo secuestran. Esto no sucede con las microfibrillas anormales. Por lo tanto, tenemos una activación excesiva de este factor de crecimiento y vamos a ver después cómo influye el exceso de activación de este factor de crecimiento en el cuadro clínico. Algunos casos de síndrome de Marfan tienen el gen de la fibrilina normal. Tienen fibras elásticas normales. Sin embargo, tienen una mutación con ganancia de función del receptor del factor transformante de crecimiento beta. Eso evidentemente significa que la activación de este factor de crecimiento es muy importante en el cuadro clínico. Tenemos acá algunos esquemas para poder ilustrar el cuadro clínico. Dedos bastante largos. También tenemos los brazos sumamente largos. Laxitud de ligamentos articulares de manos y pies. Esto permite hacer contorsiones raras con los dedos, tanto de la mano como con los dedos de los pies. Este es un esquema para ilustrar que los brazos son excesivamente largos según lo que le corresponde para la estatura de este tipo de pacientes. Tenemos más características: talla alta, también anormalidades del esternón. Podemos tener el esternón excavado, lo que se llama pectus excavadum o esternón deprimido, o esternón que protruye hacia afuera, lo que se denomina tórax en quilla. Una alteración muy importante que puede conducir a la muerte es la necrosis quística de la capa media de la aorta, lo que se denomina, lo que da lugar a la formación de un aneurisma disecante de aorta, es decir, una dilatación de aorta torácica, pero esta dilatación puede conducir a la muerte.
ya que puede haber laceración de la pared de la zona aneurismática de esta arteria, lo cual evidentemente va a dar lugar a un shock hipovolémico y muerte. Otras características son alteraciones de la columna, tales como escoliosis, cifosis y cifoescoliosis. Estas son fotografías para ilustrar que los pacientes con síndrome de Marfan tienen los dedos excesivamente largos, lo cual se puede ver en esta foto, pero también los dedos de los pies son excesivamente largos. Mencionábamos otra característica y es los brazos sumamente largos en comparación con la altura de la persona, y también tenemos alteraciones a nivel del esternón protruido, lo que se denomina tórax en quilla. Acá también se puede ver esternón protruido. Mencionábamos que el esternón igualmente puede ser excavado, lo que se denomina pectus excavatum. Hemos dicho que las zónulas ciliares que sostienen el cristalino tienen gran cantidad de fibras elásticas. Las fibras elásticas son anormales en el síndrome de Marfan. Y en estos casos vamos a tener una subluxación del cristalino. Ya mencionamos el aneurisma disecante de aorta por necrosis de la capa media de la aorta, pero también tenemos prolapso de la válvula mitral, dilatación del anillo aórtico e insuficiencia aórtica. En el caso de la aracnodactilia contractural congénita, lo que se llama síndrome de Beals, la proteína anormal es la fibrilina 2. Por lo tanto, el gen se hereda con mutaciones. La fibrilina 2 interviene en la formación de fibras elásticas también, igual que lo hace la fibrilina 1. Si se llama la enfermedad aracnodactilia, pues significará que los dedos son anormalmente largos y delgados en comparación con la palma de la mano. Pasamos al síndrome de Ehlers-Danlos. La característica de la enfermedad es colágeno anormal. Hay más de 10 variedades diferentes. Los tejidos del cuerpo más afectados son piel, articulaciones, vasos sanguíneos y vísceras. Es importante el reconocimiento del tipo específico porque cada tipo específico tiene riesgos particulares. Por ejemplo, tenemos el tipo 4 o vascular, que se acompaña de ruptura arterial y perforación visceral. Tenemos que recordar que la molécula de colágeno es una triple hélice, o sea, tiene 3 cadenas y las 3 cadenas deben ser normales. Basta que una cadena sea anormal para que la totalidad de la molécula de colágeno sea también anormal. Y como ya indiqué, las 3 cadenas de colágeno forman una triple hélice que es una especie de trenza. Tenemos acá la clasificación del síndrome de Ehlers-Danlos con las variedades correspondientes. Tenemos, por ejemplo, la variedad clásica tipo 1 y tipo 2. Aquí es anormal el colágeno 5, ¿no? Colágeno 5. La herencia es autosómica dominante. En cuanto a las características clínicas, tenemos un estiramiento exagerado de la piel, hipermovilidad de articulaciones, escaras atróficas, hay dificultades en la cicatrización y formación fácil de quimosis, es decir, tenemos una tendencia a hemorragias en la piel. En el caso del tipo 3, no se conoce cuál es la proteína que se encuentra anormal, ¿no? En el tipo vascular tenemos colágeno A3 y hay que darse cuenta que tenemos 2 formas de Ehlers-Danlos
con herencia autosómica recesiva. Las demás tienen un tipo de herencia autosómica dominante. Es decir, hay un efecto dominante negativo de las moléculas de colágeno anormal. Pero en los dos casos de herencia autosómica recesiva, tenemos el tipo 6 y el tipo 7C, ¿no? Tipos cifoescoliosis y tipo dermatosparaxis. Son autosómicas recesivas porque se trata de alteraciones de enzimas que intervienen en el procesamiento del colágeno. Ya sabemos por qué el tipo de herencia de enzimas es autosómico recesivo. Esto ya lo hemos mencionado antes. En cuanto a las características clínicas, va a haber también hipermovilidad articular. Perdón. Tenemos entonces movimientos raros, movimientos extraños de las articulaciones, lo cual predispone a luxaciones y también se acompaña de dolor articular. La piel es hiperextensible, se puede estirar bastante, lo que implica que la piel es bastante frágil. Se acompaña de cicatrización de heridas deficiente y también se acompaña de facilidad de hemorragias a nivel de la piel. Pasamos al tema de hipercolesterolemia familiar. El defecto se produce en un receptor de las lipoproteínas de baja densidad. Lo típico del cuadro clínico es la ateroesclerosis prematura. Es decir, hay una formación prematura de ateromas. Este tipo de receptor es el principal determinante de la captación del colesterol por el hepatocito. Por medio de este receptor capta alrededor del 70% de las lipoproteínas de baja densidad circulantes. Las apoproteínas que se unen a ese receptor son ApoB100 y ApoE. Este receptor se une a ApoE con mayor afinidad que ApoB100. Algunas mutaciones en el receptor mantienen la capacidad de unión a ApoE, mientras que suprimen la capacidad de unión a ApoB100. Además del hepatocito, también tienen receptores de LDL, fibroblastos, linfocitos, células musculares lisas y células de la corteza suprarrenal. Se han descrito hasta 900 mutaciones en el receptor. Ya hemos mencionado antes que el patrón de herencia es autosómico dominante. Vamos a utilizar este esquema para ilustrar el metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad hasta su captación por el hepatocito. El hepatocito exporta lipoproteínas de muy baja densidad. Estas lipoproteínas tienen grandes cantidades de triglicéridos en relación con el colesterol, o sea, un exceso de triglicéridos en relación con el colesterol. Y tienen 3 apoproteínas: ApoC, ApoB100 y ApoE. Cuando circulan por la sangre y llegan a los capilares del tejido adiposo y a los capilares del tejido muscular estriado de tipo esquelético, se produce una extracción de los triglicéridos. El endotelio de los vasos sanguíneos en estos tejidos tiene una enzima que se llama lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa del endotelio de los vasos sanguíneos de estos dos tipos de tejidos extrae los triglicéridos de las lipoproteínas de muy baja densidad. Tenemos entonces que cuando sale la sangre de estos dos tipos de tejidos,
muscular, estriado de tipo esquelético y tejido adiposo. La lipoproteína ya no es de muy baja densidad, sino es una lipoproteína de densidad intermedia. Tiene menos triglicéridos y mayor proporción de colesterol. Además, pierde la ApoC. Se queda solamente con ApoE y ApoB100. Repito, esta es una lipoproteína de densidad intermedia. ¿Qué es lo que hacen los tejidos con los triglicéridos? Tejido adiposo evidentemente almacena los triglicéridos y el tejido muscular estriado tipo esquelético utiliza los triglicéridos como fuente de energía. Las lipoproteínas de densidad intermedia pueden ser captadas por el hepatocito mediante el receptor de LDL, utilizando la ApoB100. La ApoB100 es la que se une al receptor para su captación. Entonces, las lipoproteínas de densidad intermedia penetran al hepatocito. Si no penetran al hepatocito, hay un procesamiento posterior según el cual pierden todavía más triglicéridos y se quedan con grandes cantidades de colesterol. Evidentemente, las lipoproteínas de baja densidad con una proporción muy grande de colesterol también pueden ingresar al hepatocito mediante el receptor de LDL. Vamos a ver otros aspectos del catabolismo ya en el interior del hepatocito. Empezamos con la forma cómo se procesa el receptor de LDL. Evidentemente, este receptor se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, tiene que pasar después al aparato de Golgi y del aparato de Golgi tiene que viajar por el citoplasma hasta llegar a la membrana celular, porque funciona en la membrana celular. Se ubica a nivel de unas zonas de depresión de la membrana celular que están cubiertas por una proteína que se llama clatrina. Entonces, son zonas de invaginación de la membrana cubiertas por clatrina y se denominan fositas cubiertas. Entonces, el LDL se une al receptor correspondiente, procediéndose después a su internalización. Esta vacuola endocítica se une con un lisosoma. Y el lisosoma con las enzimas correspondientes degrada la parte proteica de las LDL y también libera todo el colesterol. Posteriormente, el colesterol tiene que salir al citoplasma. Para eso necesita unos transportadores que se llaman NPC1 y NPC2. Las siglas significan Niemann-Pick C. Quiere decir que las proteínas NPC1 y NPC2 se heredan anormales en la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. ¿Qué pasa con los pacientes con la enfermedad de Niemann-Pick tipo C? El colesterol se acumula dentro de los lisosomas que previamente se han fusionado con las vacuolas endocíticas. Entonces vamos a tener que aparecen en el hepatocito grandes cantidades de lisosomas repletos de colesterol, lo cual es anormal y da lugar a la enfermedad llamada enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Decíamos que se catabolizaba la LDL que ingresaba mediante el receptor. Entonces, la porción de lipoproteína se degradaba por completo y los aminoácidos difunden sin problemas del lisosoma. Pero el colesterol no difunde, el colesterol necesita los transportadores mencionados. En el caso de las personas normales que tienen los transportadores NPC1 y NPC2 normales,
el colesterol pasa al citoplasma. En el citoplasma se utiliza para la síntesis de membrana celular, para la síntesis de hormonas esteroides y para la síntesis de ácidos biliares. Todo esto sucede en el hepatocito, evidentemente. Puede haber un exceso de colesterol, de todas maneras, dependiendo de la dieta. Entonces, este colesterol se va a almacenar como ésteres de colesterol, pero el almacenamiento como ésteres de colesterol no le conviene al hepatocito. Por lo tanto, el hepatocito va a inhibir la síntesis de mayor cantidad de colesterol. ¿Cómo se hace? Inhibiendo la principal enzima que sintetiza colesterol, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Es inhibida por el exceso de colesterol, por lo tanto, no se sintetiza más colesterol. Repito, la enzima se inhibe y se evita el almacenamiento de ésteres de colesterol en el hepatocito, lo cual no es conveniente para esta célula. Por otro lado, también el exceso de colesterol en el citoplasma del hepatocito inhibe la síntesis de receptores de LDL, lo cual impide la captación de más LDL. Repito, se evita la captación de más LDL porque el hepatocito tiene un exceso de colesterol. Tenemos también la importancia de otra proteína que tiene unas siglas raras, ¿no? PCSK9, que significa proproteína convertasa subtilisina quexina tipo 9, que inhibe el reciclamiento de receptores de LDL. O sea, los receptores no deben catabolizarse en el lisosoma fusionado con la vacuola endocítica. No deben destruirse, porque esos receptores tienen que reciclarse, tienen que regresar a las fositas cubiertas. Esta proteína de siglas raras inhibe el reciclamiento de los receptores. Tenemos también que los macrófagos y algunas otras células tienen receptores de desecho para LDL alteradas. Nosotros hemos visto los receptores en el hepatocito para LDL normales. ¿Cuáles son las LDL alteradas? Las LDL acetiladas y las LDL oxidadas. Son LDL anormales, como si fueran LDL malogradas. Y el macrófago tiene receptores para este tipo de LDL alteradas. Entonces, puede acumular LDL en el citoplasma, dando lugar a la formación de santomas y santelasmas cuando hay un exceso de LDL en la sangre. Las mutaciones del receptor de LDL son de varios tipos. Tenemos tipo 1, disminución o ausencia de síntesis. Tipo 2, no se puede transportar al aparato de Golgi, no puede pasar del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi. Después tenemos tipo 3, el receptor no se puede unir a LDL. Tipo 4, las fositas cubiertas no se pueden internalizar. Y tipo 5, el receptor no se puede disociar de las LDL unidas y no puede reciclarse, ¿no? Ya hemos hablado del reciclamiento del receptor de LDL. Pasamos a defecto de enzimas lisosomales, lo que da lugar a enfermedades por almacenamiento de lisosomas. Son muchas las enzimas que tienen los lisosomas. Y la alteración consiste en la disminución de la síntesis o la síntesis de una enzima sin actividad catalítica. Puede haber también fallas en el procesamiento posttraduccional de la enzima o falla de activadores de enzimas o activadores de sustratos. Entonces, puede haber fallas a diferentes niveles, pero
el resultado es el mismo. Enfermedades por almacenamiento lisosomal. También puede haber una inactivación acelerada de enzimas por falla de protectores y deficiencia en el transporte del material digerido por las enzimas lisosomales para su eliminación. O sea, una deficiente eliminación igualmente va a causar un almacenamiento. Vamos a ver algunos aspectos de la síntesis de las enzimas de los lisosomas. Evidentemente se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, pasan después al aparato de Golgi. A nivel del aparato de Golgi, son segregadas en vesículas que salen del aparato de Golgi con las enzimas lisosomales y después se unen a otros lisosomas para mantener el conjunto de enzimas que debe tener normalmente el lisosoma. Pero, ¿cómo se sabe cuál de todas las proteínas que están en el aparato de Golgi debe ir a formar parte de los lisosomas? Esto sucede porque hay una marcación. Las enzimas destinadas a los lisosomas tienen una marcación con la molécula manosa 6-fosfato. Entonces, se marcan pues estas enzimas. Por lo tanto, solamente las proteínas que tienen manosa 6-fosfato, que repito, son marcas de las enzimas lisosomales, pasan a vesículas especiales del aparato de Golgi que se fusionan con los lisosomas para mantener su carga enzimática. Evidentemente, el lisosoma con la carga normal de enzimas está preparado para una digestión adecuada de las vacuolas autofágicas y de las vacuolas heterofágicas. La falta de alguna enzima lisosomal va a producir un agrandamiento de los lisosomas y la acumulación de ese sustrato especial que no puede ser degradado por la falla enzimática. Sin embargo, puede haber otro tipo de fallas, por ejemplo, una fusión defectuosa del autofagosoma, o sea, de la vacuola autofágica con el lisosoma. Esa es una posibilidad también. Y una defectuosa degradación de las organelas intracelulares. Nosotros ya hemos visto lo que sucede en el caso de las mitocondrias. Las mitocondrias envejecidas tienen que pasar a las vacuolas autofágicas, porque las mitocondrias envejecidas empiezan a producir grandes cantidades de radicales libres. Por lo tanto, a la célula no le conviene que se queden grandes cantidades de mitocondrias anormales en el citoplasma. Deben pasar a las vacuolas autofágicas para su degradación. También tenemos otra consecuencia que es la acumulación de proteínas tóxicas que van a dañar a la célula. En general, lo que se produce es un aumento de tamaño de los lisosomas por la acumulación del metabolito que no se puede degradar por la falla enzimática. Pasamos a enfermedad de Tay-Sachs. Se llama gangliosidosis GM2, prevalente en judíos de origen askenazi. Hay una deficiencia de la subunidad alfa de la enzima exosaminidasa A. El gangliósido GM2 se acumula en lisosomas de células de muchos órganos, incluyendo neuronas del sistema nervioso central, sistema nervioso autonómico y de la retina. Lo que podemos ver acá son las neuronas grandes, tienen una forma redondeada porque han acumulado el gangliósido GM2. Vemos acá una coloración para lípidos, azul de Luxol, y observamos que el citoplasma toma la coloración azul por la gran cantidad de lípidos que se acumula en el citoplasma de las neuronas. Ya hemos mencionado que el lípido acumulado es el gangliósido GM2. Acá vemos una neurona
agrandada, redondeada, con un citoplasma de aspecto espumoso y ya sabemos por qué se produce este aspecto. Al microscopio electrónico, ¿cómo se ven los lisosomas en estas neuronas? Se ven como estructuras concéntricas. Cada estructura concéntrica que parece un tiro al blanco es un lisosoma. Estas estructuras están agrandadas y se acumulan en el citoplasma de la neurona. Repito que se pueden ver con microscopio electrónico. Esto es citosol y aquí tenemos el núcleo. Otra fotografía para recalcar el hecho de que los lisosomas grandes en el citoplasma de las neuronas se ven como estructuras concéntricas. Pasamos al cuadro clínico. Hay una muerte neuronal, evidentemente mueren las neuronas por la gran cantidad de gangliósidos GM2 que acumula su citoplasma en el interior de los lisosomas. Como consecuencia hay una proliferación de la glía y acumulación de otros lípidos en fagocitos del sistema nervioso. Hay una mancha color rojo cereza en la retina y ceguera. Vemos entonces que la retina tiene un aspecto amarillento pálido, pero la zona de la fovea resalta, porque en la zona de la fovea no se acumulan los gangliósidos. Los gangliósidos GM2 se acumulan en las neuronas de la retina que están en el resto de la retina, no están en la zona de la fovea. En la zona de la fovea vamos a tener solamente fibras nerviosas. Entonces, esta zona se ve de color rojo brillante, que se describe como color rojo cereza. Destaca el color rojo de la fovea, sobre todo porque toma parte del color de la coroides y el resto de la retina tiene el color amarillento y ya sabemos por qué. Hay un retardo en el desarrollo, retardo mental, demencia, parálisis, hipotonía muscular y una muerte temprana segundo a tercer año de vida. En lo que se refiere a la enzima alterada, la enzima que se hereda alterada. Tenemos dos subunidades que forman la enzima exosaminidasa. La subunidad alfa de la exosaminidasa en el cromosoma 5 y la subunidad beta en la, de la exosaminidasa que se ubica en el cromosoma 5 y tenemos el activador del sustrato. El gen se ubica a nivel del cromosoma 5 también. La alteración más frecuente sucede en la exosaminidasa A, porque las mutaciones son más frecuentes en la subunidad alfa, pero también la subunidad beta puede estar alterada. La exosaminidasa A es un dímero, es un heterodímero, tiene una subunidad alfa y una subunidad beta. La exosaminidasa B es un homodímero, tiene dos subunidades beta. En el caso de deficiencia de la subunidad alfa, tenemos la enfermedad de Tay-Sachs. Pero en el caso de heredar una mutación en el gen que codifica la subunidad beta, se va a tener la enfermedad de Sandhoff. Tenemos también otra posibilidad, que es la deficiencia del activador del sustrato. Ya hemos dicho que el sustrato es el gangliósido GM2. La enzima exosaminidasa, tanto la subunidad A como la subunidad B rompen este enlace, ¿no? Este enlace entre dos galactosas. Una es N-acetilgalactosamina y la otra es galactosa, ¿no? Entre estas dos galactosas hay una ruptura del enlace. Acá tenemos NANA, que es ácido N-acetilneuramínico. Enfermedad de Niemann-Pick, la deficiencia es la esfingomielinasa.
enzima ubicada en los lisosomas. La esfingomielina se acumula en el sistema retículo endotelial a nivel del sistema monocito macrófago y también en neuronas, dependiendo del tipo. La forma A se denomina forma aguda neuronopática. Es una forma infantil fatal. Evidentemente hay un daño muy temprano de las neuronas. Retardo en el desarrollo, hepatoesplenomegalia, daño neuronal progresivo, muerte temprana entre los 2 o 3 años y también mancha color rojo cereza en la retina. Aparecen mutaciones en un codón de terminación prematura en la enzima o en el gen de la enzima, o aparecen mutaciones que anulan por completo la actividad catalítica. Por eso la forma A es tan grave. Hay una muerte muy temprana, pero tenemos formas más leves, como por ejemplo el tipo B, ¿no? Los pacientes sobreviven hasta la adultez. Observándose solamente compromiso visceral, hay una enfermedad pulmonar progresiva, pancitopenia, acumulación de esfingomielina en las células del sistema retículo endotelial de la médula ósea. Pero no hay un depósito de esfingomielina en las neuronas. Por eso el daño cerebral no llama la atención. En este caso, como es una forma más leve, entonces hay pequeñas cantidades de la enzima. En el caso de la tipo A, prácticamente no hay nada de la enzima. La cantidad de la enzima es 0, pero la tipo B, que es más leve, tenemos una disminución de la actividad enzimática. Entonces, existe enzima, pero con una actividad disminuida, o también una disminución en la tasa de transcripción. O sea, en la cantidad de la enzima hay una disminución, pero la enzima es normal. Como hay una disminución en la cantidad de enzima, tenemos la enfermedad en este caso. Las neuronas en la forma aguda neuronopática son parecidas a lo que se ve en la enfermedad de Tay-Sachs. Las neuronas se ven grandes y un citoplasma espumoso porque han acumulado esfingomielina. Al microscopio electrónico vamos a ver los lisosomas en la forma de tiro al blanco, ¿no? O sea, los lisosomas tienen una forma concéntrica. Pero también tenemos otro tipo de lisosomas en la enfermedad de Niemann-Pick, en la cual hay una estructura fibrilar paralela. A estos se denominan cuerpos cebra. Entonces, tenemos estos lisosomas con forma en espiral, como si fuera tiro al blanco, y otros lisosomas en la enfermedad de Niemann-Pick que tienen una estructura laminada tipo cuerpos cebra. En el caso del hígado, lo que se ve es acumulación de esfingomielina en las células de Kupffer, que son del sistema retículo endotelial, y también una balonización de hepatocitos. La enfermedad de Niemann-Pick tipo C ya la hemos mencionado. Mencionábamos las proteínas que se heredan alteradas. NPC1, NPC2, mencionábamos que se acumulaba colesterol en los lisosomas de los hepatocitos debido a que no se podía transportar el colesterol de las LDL al citoplasma. El cuadro clínico es heterogéneo. Hay casos graves con muerte en la infancia y casos que sobreviven hasta la adultez. Tenemos una forma crónica con un daño neuronal progresivo. Pasamos a enfermedad de Gaucher. La enzima que falla es la glucocerebrosidasa. Se acumulan glucocerebrósidos en lisosomas del sistema retículo endotelial. La severidad es variable. Los casos graves se manifiestan en la infancia y los leves se manifiestan en la adultez tardía. Hay una diferencia en el caso de la enfermedad de Gaucher
si lo comparamos con la enfermedad de Tay-Sachs y la enfermedad de Niemann-Pick. En la enfermedad de Gaucher, los monocitos o macrófagos acumulan glucolípidos, pero el citoplasma de estos monocitos o macrófagos no toma un aspecto espumoso, como en los casos anteriores, sino toma un aspecto fibrilar. Entonces, se ve aquí el aspecto fibrilar del citoplasma. Acá vemos también las células de Gaucher, que son monocitos o macrófagos con citoplasma fibrilar. Se pueden ver como unas líneas en el citoplasma. Esto le denominamos citoplasma de aspecto fibrilar. Entonces, esto se ve en la enfermedad de Gaucher, pero no se ve en la enfermedad de Tay-Sachs ni en la enfermedad de Niemann-Pick. Tenemos la enfermedad de Gaucher tipo 1, que es la forma crónica no neuronopática. Aparece el cuadro clínico en la infancia, hay una hepatoesplenomegalia, pancitopenia y enfermedad esquelética, deformidades esqueléticas y fracturas patológicas, pero el sistema nervioso no se afecta. Se acumulan glucolípidos en el sistema retículo endotelial de todo el organismo, salvo en neuronas, ¿no? Estamos haciendo hincapié que en las neuronas no se acumula este tipo de glucolípido. Sin embargo, aunque no se acumule en neuronas, tenemos el tipo 2 en el cual hay daño al sistema nervioso central. La tipo 2 se llama forma neuronopática aguda. Hay un almacenamiento neurológico y visceral, con una muerte en la infancia temprana. Como mencionaba, los glucolípidos, o sea, los glucocerebrósidos, no se almacenan en neuronas ni en células gliales, sino en monocitos y macrófagos perivasculares. Todo el sistema nervioso se afecta, pero el tronco cerebral y los núcleos profundos lo hacen con mayor severidad. Enfermedad de Gaucher tipo 3, forma crónica neuronopática. Hay un acúmulo de glucolípidos en el sistema nervioso y en vísceras. La afectación del sistema nervioso se manifiesta a partir de la adolescencia, pero el curso no es tan rápido como en el tipo 2. Pasamos al tema de mucopolisacaridosis. Acá hay una deficiencia genética de enzimas lisosomales que degradan glucosa aminoglicanos. Esta es la sustancia que se acumula en la mucopolisacaridosis. Existen hasta 7 tipos según la enzima deficitaria. Los mucopolisacáridos que se acumulan son queratansulfato, dermatansulfato, heparansulfato y condroitinsulfato. Hay una acumulación de mucopolisacáridos en tejidos y órganos corporales a nivel de diferentes tipos de células. Alteraciones auditivas, visuales, cardiovasculares, hepatoesplenomegalia, alteraciones óseas y retardo mental. Antiguamente a estos trastornos se les denominaba en conjunto gargolismo, porque presentaban rasgos faciales engrosados. Entonces, se encontraba un parecido de la facies del paciente con las gárgolas, que son unas estatuas de las iglesias de la Edad Media. Mucopolisacaridosis más frecuentes. Tenemos la mucopolisacaridosis tipo 1 o síndrome de Hurley. Hay una deficiencia de la alfa-1 hidronidasa. Mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter, en la que hay una deficiencia de L-hidrono sulfatasa. Hay que tener en cuenta que en la tipo 2, la enzima deficitaria tiene el gen ubicado en el cromosoma X. O sea, es una herencia ligada al sexo, herencia recesiva ligada al sexo. Voy a pasarme 5 minutos más. La clase debería terminar a las 7:45, como ustedes saben, pero voy a pasarme 5 minutos para avanzar con el tema de glucogenosis.
Voy a continuar con la grabación por 5 minutos más. En las glucogenosis tenemos el almacenamiento de glucógeno. Hay deficiencias enzimáticas en la síntesis o degradación del glucógeno. La mayoría se transmiten como una herencia autosómica recesiva y algunas como herencia recesiva ligada al cromosoma X. Tenemos entonces que hay una deficiencia en la síntesis o degradación del colágeno, del glucógeno, perdón, recordando que el glucógeno es un polímero de la glucosa. Es la forma de almacenamiento de la glucosa en tejidos animales. Vemos acá entonces cadenas de muchas subunidades de glucosa, pero estas cadenas tienen ramificaciones. Entonces, cuando las cadenas de glucosa tienen una unión de tipo lineal, los enlaces son alfa 1,4 glucosídicos. Pero a esta cadena lineal pueden añadirse ramificaciones y la ramificación de la cadena lineal se realiza mediante enlaces alfa 1,6 glucosídicos. Repito, hay alteraciones en la síntesis o en la degradación. Tenemos varios tipos de glucogenosis. Muy conocida, tipo 1, deficiencia de glucosa 6-fosfatasa o enfermedad de Von-Geck. La tipo 2 también es una glucogenosis bastante conocida. Tenemos la deficiencia de maltasa ácida, se llama enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe es la única enfermedad del grupo de las glucogenosis en la cual la enzima que falla es una enzima que está en los lisosomas. La enzima es la maltasa ácida. En el resto de glucogenosis, las enzimas que fallan se ubican en el citosol. Tenemos entonces varios tipos según la deficiencia enzimática. Acá vemos unas vías metabólicas que sirven para la síntesis, o sea, de glucosa hacia glucógeno y la degradación. La degradación es la vía que pasa del glucógeno a glucosa. Hay una serie de enzimas que intervienen. Por ejemplo, tenemos en la síntesis la enzima ramificante y en la degradación la enzima desramificante. Para la degradación tenemos que intervienen fosforilasas, fosforilasa quinasa hepática y fosforilasa hepática y también fosforilasa muscular. Formas hepáticas de glucogenosis. Tenemos almacenamiento de glucógeno fundamentalmente en hígado y riñón, dando lugar a hipoglicemia, hiperlipidemia e hiperuricemia. Evidentemente, hay una hepatomegalia y una nefromegalia por el almacenamiento en estos dos órganos. El prototipo enfermedad de Von-Geck, que es la glucogenosis tipo 1. Tenemos también las formas musculares de glucogenosis, en las cuales se almacena el glucógeno a nivel del músculo estriado. Hay debilidad muscular y calambres con el ejercicio. Las enzimas deficitarias son la fosforilasa muscular y la deficiencia de la fosfofructoginasa muscular también. Formas generalizadas de glucogenosis, ejemplo, enfermedad de Pompe. Es glucogenosis tipo 2, ya hemos dicho el tipo de deficiencia que sucede. Ya hemos dicho que esta enzima maltasa ácida se ubica en los lisosomas, es la única que tiene la enzima en los lisosomas. En las otras glucogenosis, las enzimas están en el citosol. Tenemos también dentro de estas formas generalizadas la glucogenosis tipo 4, que es la deficiencia de la enzima ramificante. Vemos acá lo que sucede normalmente. El hígado almacena glucógeno y cuando la persona tiene hipoglicemia por haber pasado muchas horas sin comer, entonces el glucógeno se degrada hacia glucosa y la glucosa pasa a la sangre para evitar la hipoglicemia. En el caso del músculo, el glucógeno es
o mejor dicho, el glucógeno almacenado tiene que pasar a glucosa y la glucosa entra a la vía glicolítica para la obtención de energía. De modo que tenemos las formas miopáticas en las cuales hay debilidad muscular, porque falla la vía glicolítica ya que no se puede degradar el glucógeno para la obtención de moléculas simples de glucosa. En el caso de las formas hepáticas, tenemos hipoglicemia porque el glucógeno se almacena en el hígado y no se puede degradar hacia moléculas simples de glucosa que deben pasar a la sangre para evitar la hipoglicemia. Por lo tanto, las formas hepáticas se caracterizan por hipoglicemia. Para terminar, vemos acá lo que sucede en la enfermedad de Pompe, cómo se ve el corazón con grandes cantidades de glucógeno. Se ven las fibras musculares estriadas de tipo cardíaco con un citoplasma muy claro por el glucógeno y podemos comparar con el citoplasma eosinófilo de las formas anormales. Termina entonces la clase para la sección A. Voy a empezar la clase para la sección B.